Muy bien, una nueva edición de Café Virtual FCE, lo prometido es deuda, ¿tá? Y agradezco también al abogado Esteban Ojeda que nos permite hoy poder molestarlo en su trajín diario, o sea, no es fácil acomodar agenda con él por las múltiples actividades que tiene. Pero en esta ocasión, a diferencia de la primera charla que seguramente ya la viste, vamos a charlar sobre el idioma inglés. Él es también tiene traducción, tiene matriculación oficial ante la Corte, es así, me parece. Y Así también es mismo. profesor en universidades y en empresas sobre el tema del inglés. Así que el tema que hoy nos convoca tiene que ver con el idioma inglés en la vida profesional y en los negocios principalmente. Esteban, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Un placer, doctor Emilio, estar aquí nuevamente. Gracias por la invitación y con este tema tan importante e interesante, ¿verdad? Que para muchos es un dolor de cabeza, para muchos Es jóvenes, cierto. pero también vamos a tratar de desmitificar ciertas cuestiones hoy en día. No, fantástico, espectacular. Inglés. Yo recuerdo que materia de inglés antes en el colegio era, no sé, teníamos una horita y si con suerte venía el profesor, ¿verdad? Una cosa así era antes. Estoy hablando ya de un par de años atrás. Pero de aquí a un tiempo se ha convertido en una herramienta, en una necesidad, en una plataforma con toda la conectividad hoy que existe, ya sea que uno esté conectado a Internet o que tenga la posibilidad de ir hacia otras regiones, otros países, otros continentes incluso. Hoy en día eso es mucho más fácil, ¿no? Sí, en realidad todo está globalizado y al hablar de globalización eso incluye la cuestión del lenguaje, ¿verdad? Nosotros mismos utilizamos vocabularios en inglés que no nos damos cuenta de que estamos aplicando, por ejemplo, garage. Al hablar Mm. de garage estoy hablando de una palabra del francés, pero ya se volvió tan cotidiano y bueno, al hablar de los smartphones estamos hablando de algo que ya se instaló y bueno, imagínate esto en el área comercial, en el área laboral. Es un idioma, el inglés, hablamos que es un idioma que justamente rige la actividad comercial global y laboral. Así Totalmente, que es súper totalmente. importante. Totalmente. De hecho, es parte ya de nuestro día a día, como bien dices, muchos vocabularios. Hay incluso estrategias que te vienen, por ejemplo, benchmarking, gran 7 ¿qué es esto? Te venden como un gran... ¿eh? O hay que trabajar con los stakeholders, wow, fantástico, pero son todos vocablos que tienen una raíz en el idioma inglés. Para gustos no hay nada escrito, algunos son más fanáticos del inglés americano, otros más del inglés británico, pero en fin, el inglés está en todas partes. ¿Por qué dirías, Esteban, que pensando en una persona, no necesariamente todavía en los negocios, pero en una persona que puede que incluso no esté en el ámbito del negocio, pero está en el arte, está en la música, está en otros ámbitos, ¿por qué consideras que el inglés eh, es importante hoy en día para la persona en particular, para una persona en particular? Bueno, te voy a hablar de un concepto que se llama lingua franca. Lingua franca hace alusión al lenguaje que es mayormente utilizado por un grupo de personas dentro de un ámbito específico, ¿verdad? No solamente por la cantidad de hablantes, porque si hablamos de cantidad de hablantes, tenemos los chinos, ¿verdad? Que por la cantidad de habitantes, obviamente tenemos más gente que habla chino, Sí, ¿verdad? sí. Pero por la practicidad y Mm, por el uso ya global que adquirió el idioma inglés, ninguno, yo creo que ninguna de las personas, ya sea artista, ya sea obrero, mm, ya sea docente, sea lo que sea, no puedes estar exento o no puedes evitar de que en algún momento te toque algo con el idioma y vas mm. a estar en una situación quizá un poco incómoda si es que no manejas el idioma frente a otras personas que sí. El inglés es bastante global.
es un idioma reconocido mundialmente desde el piloto de aviación Mm. hasta, hasta esa persona que simplemente, vamos a decir, atiende en una recepción de hotel, ¿verdad? Eh, entonces, entendemos que hoy en día es, yo creo que no es un lujo como antes quizás, sino que es una necesidad profesional y una necesidad personal si uno busca justamente estar en la vanguardia, ¿verdad? Es cierto, es cierto. Qué bueno esto que comentás, porque uno puede decir, a ver, no, yo vivo acá en mi barrio y acá nadie habla inglés y puedo vivir feliz, ¿verdad? Pero en el momento en donde empieza a incursionar en el Internet, por ejemplo, para investigar sobre una tarea o buscar información sobre algo, mucha de la información fresca, nueva, primeramente sale en inglés. O sea, la información de vanguardia, los datos nuevos, eh, aparecen siempre en el idioma inglés. De hecho, yo recuerdo que cuando miraba un libro, ¿verdad? En español, tenía su versión en inglés, pero cuando miras los años en que se hizo el libro en inglés versus cuando se hizo la primera traducción, ahí había en aquel tiempo unos 10 años de diferencia. O sea, en ese momento yo pensaba, me encuentro 10 años atrasado a aquel que leyó este material cuando salió. Entonces, y después también las músicas, las películas, no sé, un montón de otras cosas que, que hace que el inglés, al salir de mi barrio, yo ya me encuentre con él. Entonces, manejar este idioma permite enriquecerlo, ¿no? O sea, permite que uno crezca en sus competencias, en sus habilidades, en su relacionamiento. Y al final eso redunda obviamente en muchas más amistades, muchas más posibilidades de estudio, trabajo. ¿Cómo ves ese tema? Y fíjate, doctor, que si uno se fija en el periódico o en los anuncios de búsqueda y selección, ¿verdad? De personal, en el 90% Es cierto, te piden totalmente. inglés. Inclusive para posiciones donde quizás no vas a necesitar inglés Mm, de manera regular, pero es un plus. El que tiene inglés siempre va a ser un plus por justamente esas relaciones comerciales, esas relaciones internacionales que pueden surgir y que ahora con el internet todo, o sea, todo está a un clic de distancia, ¿verdad? Entonces yo no puedo decir como antes, como estaba diciendo, no voy a necesitar inglés en mi barrio. Bueno, quizá no vas a hablar con tu vecino, pero ahí en tu teléfono mañana te puede llamar un cliente de afuera y que quiere hablar en inglés o que solo maneja en inglés. Y, o te va a llegar una beca para estudiar, pero el requisito para poder acceder a esa beca es manejar el idioma. Y entonces nos encontramos con muchos alumnos que son brillantes, pero que no le dieron o no le dieron importancia o no tuvieron la oportunidad de aprender el idioma, donde pierden esas oportunidades. Como siempre nos decía nuestro profesor de inglés antes también, el inglés te abre puertas. mm, Es, siempre te va a abrir puertas. Y uno a veces piensa en el inglés como, bueno, es un idioma eh, donde quizás yo no quiero inglés porque yo no voy a enseñar inglés, pero no necesariamente tiene que ser para enseñar o no necesariamente debo aprender todos los aspectos ahí académicos, gramaticales del idioma, sino que, bueno, de acuerdo a mi uso, yo puedo buscar una formación en el inglés, ¿verdad? Tengo casos, te hablo de grupos gerenciales que me llamaron varias veces en distintas empresas porque necesitan inglés, un inglés técnico, le dicen, ¿verdad? Un inglés que va acorde a su negocio, ¿verdad? Y son normalmente gente que ya está bien posicionada, pero que le es un dolor de cabeza y es como un karma para ellos el tema del inglés. Y hasta a esa altura de la vida, con todas esas responsabilidades de estar administrando empresas, de tener tu familia, de esto, otra vez tener que aprender idioma, es mucho más difícil. Entonces, mientras menos tardes para aprender el idioma, mejor. ¿Se puede aprender? Se puede.
Claro, porque ya de alguna manera este, te anticipas a esos momentos, ¿no? Te anticipas Exactamente. y uno desarrolla esas herramientas que son definitivamente importantes. Ahora, tocaste el tema del inglés técnico o corporativo. ¿Existe una diferencia entre el inglés normal, digamos, el que hablamos socialmente versus el inglés que es más para los negocios? Existe una diferencia en cuanto a vocabularios, Ah, ok. ¿verdad? ¿A vocabulario en qué sentido? En que, bueno, si yo trabajo para una fábrica de motos, por decirlo así, entonces mi vocabulario tiene que estar enriquecido apuntando a ese sector. O sea, yo tengo que manejar partes de repuestos, tengo que manejar nombres, etcétera, tengo que manejar todo lo que tenga que ver con ese sector. Ahí hablamos al ser técnico o al ser direccionado, pero Ujú. no me voy a librar del inglés, de la base del inglés. Claro. O sea, tengo que sí o sí ir de menos a más. Para aprender un inglés técnico necesito manejar primero lo básico para que después yo pueda enriquecer eso con lo que yo utilizo en mis deberes como trabajador o en el lugar que me toca estar como en la empresa, ¿verdad? O sea, claro, uno necesita seguramente manejar las conversaciones, los diálogos, las palabras, los tiempos verbales, etcétera, etcétera. Y luego sobre eso, bien, construir un segundo nivel, por decirlo así, que sería más vinculado a su área profesional o a su área de negocios o organizacional, ¿no? Claro, el Y problema manejar los está, sí, términos. sí, disculpame que te interrumpa, el Sí. problema está cuando uno sale de esa área. Uno Ah, puede enfocarse en el ámbito técnico y te va a ir de lujo en el trabajo porque ahí es como un ring donde estás dentro de esos límites y te manejas ahí. ya. Pero ¿qué pasa? Surge un problema fuera de lo habitual y ahí te fuiste a la vez y no manejas el resto del idioma. O, te doy un ejemplo, vienen visitas de la empresa y bueno, hay momentos de hablar de laburo, hay momentos de distensión. Es cierto. Salen a almorzar, le mostras, qué sé yo, las hermosas partes de nuestra ciudad, etcétera, etcétera. Y ya dejamos de hablar de cuestiones laborales y ahí es donde quizás voy a chocar. Claro, imagínate que, a ver, voy a hacer dos casos. O sea, suponete que estoy buscando un trabajo y tengo que escribir mi currículum para una empresa que es multinacional y me piden en español y en inglés, supongamos, ¿no? Entonces, bueno, yo agarro y preparo el currículum en inglés y lo envío, ¿verdad? Pero guay, después me llama y dice, necesitamos una entrevista que puedas conectarte en un Zoom o en alguna otra plataforma. Vas a tener una conversación con fulanito de tal, y ahí si no manejo, Exactamente. ahí no puedo estar con un traductor ahí al lado, o sea, queda muy desprolijo. Y después también lo que decís, o sea, te reunís con tu proveedor o con gente del exterior, conversan sobre negocios, contratos y todo ese tipo de cosas, y vos manejas súper bien. Pero después te dicen, che, quiero ir a tomar un café contigo. ¿Verdad? Y no podés ir, bueno, podés llevar al café, pero no podés estar en silencio todo el tiempo porque no sabes cómo entablar una conversación, hablar de deporte, hablar de comida, hablar de películas, etcétera, etcétera. ¿No? Debe ser Así súper mismo. incómodo, ¿no? O sea, debe ser... Y te comento el clásico. El clásico es cuando te piden que le expliques en qué consiste el tereré. Y ahí está. Ah, Aviación tenía que saber cómo decir bombilla, qué es lo que es hierba, explicar todo esas hierbas que hay adentro, etcétera. Entonces, ahí es donde uno encuentra esas situaciones donde debe sí, estar qué preparado. interesante. Explicar cómo se hace el tereré en inglés. Bueno, esa de otro calibre, Esteban, Tarea espectacular. para los alumnos. Espectacular. Muy bien, entonces, a ver, decíamos que el inglés es importante, que es relevante, que es una necesidad. Eh, pero convengamos que al ser no un idioma nativo, termina siendo un esfuerzo, termina siendo una dedicación, hay que seguramente tener cierta disciplina, no sé. Me gustaría que puedas, en los minutos que nos quedan, eh, darnos algunas técnicas o pistas o recomendaciones de buenas prácticas para poder estudiar este idioma tan importante definitivamente. Genial.
Primero que nada hay que aclarar que es factible aprender. Tuve alumnos y tengo alumnos que ya de grandes, con todas las responsabilidades encima, supieron aprender el idioma y supieron defenderse cuando lo tenían que hacer. Algunos les llevan un viaje, en ese momento tienen que prepararse en 3 meses, tengo que viajar, etcétera. Bueno, eso es otro de los casos y se puede. Sí requiere disciplina, pero no es una mayor disciplina que en otras áreas de la vida. O sea, aprender un idioma requiere la misma disciplina que aprender a ejecutar una guitarra, por lo menos las notas básicas, o empezar a tocar música. Requiere la misma disciplina para que yo pueda aprender otro tipo de rubro o otro tipo vamos a decirle, o de obra o lo que sea. A lo que voy es que requiere disciplina, sí, más que otras cosas. Puede ser, depende de tu tiempo, depende de en qué momento de tu vida estás, pero se puede hacer, ¿verdad? Y otra cosa es, no, tampoco crean que es algo automático. Así como es, como el tema de los instrumentos, porque el idioma y la música están relacionados en ese sentido, en la forma de aprender. No porque mañana me voy a las 2, 3 clases o me voy a una semana de clase, no entendí nada y ya me desanimo y tiro la toalla, ¿verdad? Justamente es donde más tengo que perseverar. Yo no voy a aprender inglés en un mes, imposible. Eso no hay. El que te vende eso probablemente te esté engañando, ¿verdad? A no ser que exista un escenario totalmente controlado donde 24 horas estés inmerso en un ambiente de puro inglés, de nada más. Pero nuestra realidad es distinta, salimos a trabajar, estamos con Sí, nuestra familia, sí, etc. así Entonces mismo. es difícil en estas condiciones aprender. Y justamente para poder aprender es mientras más envuelto esté con el idioma, mejor. ¿Qué quiere decir eso? Aprovechar mis horas de clase, hablar, por más si yo sé 2, 3 palabras, siempre le digo a mis alumnos, si saben 2, 3 palabras, digan esas 2, 3 palabras, porque si no lo decís, te vas a olvidar para la siguiente. Y el idioma está vivo mientras se hable. Ah, mira, qué interesante. Mientras yo no hable, yo puedo perder el idioma. Eso se puede ver en la historia de millones de idiomas que desaparecieron. ¿Cuándo desaparece un idioma? Cuando se deja de hablar, la misma cosa. O sea, si yo quiero aprender mi idioma, yo tengo que hablarlo. Por más que se sepa 3, 4 palabras, 5 palabras, bueno, digo y voy aportando más, y voy entendiendo cómo funciona la estructura de hablar, etcétera. Y realmente el inglés es mucho más sencillo que el español. Ese es otro tip que siempre le digo a mis alumnos. Ustedes hablan español y español, cada verbo tiene 6 conjugaciones. O sea, si yo Un tengo, dolor de cabeza. sí, si alguien quiere aprender español, para el verbo correr, por ejemplo, tiene que aprender yo corro, corre, corremos, corren, corréis, etcétera. O sea, tengo 5 o 6 conjugaciones para cada verbo. Y en inglés yo tengo run. Y solo me quedo con una conjugación y algunas variaciones que son mínimas. Entonces es mucho más sencillo. Entendiendo eso y encarando de esa manera se puede. Siendo disciplinado. Y un tip que siempre les doy es justamente, y algo que les va a gustar, es mirar películas y series en inglés, pero los subtítulos en inglés. Ahí Ah, está el mira. secreto. El secreto está con los subtítulos en inglés, porque si yo pongo subtítulos en español, ya no le hago caso a lo que escucho. Cierto. Y les recomiendo ver películas o series que ya sepan, o sea, que ya vieron tantas veces que ya se saben luego de qué se trata. Entonces van a relacionar lo que ustedes saben que está pasando en esa serie con lo que está diciendo y con lo que estás leyendo. Entonces, tener una inmersión mayor en ese momento. Y requiere disciplina como cualquier otra cosa y se puede si hay voluntad, ¿verdad? He visto gente que ya tira la toalla a las una semana, ¿verdad? Entonces, nunca tirar la toalla a las una semana. Y le digo a la gente porque cuando me tocó enseñar a estos grupos empresariales y Sí. ya mayor, les digo, ustedes sí me van a contratar a mí, no me van a contratar para un mes. Y tienen que saber luego que si me contratan para un mes, van a perder su plata. Y le digo de entrada, acá mínimo tenemos que tener 3 meses de clase, mínimo. Y ahí vamos a empezar a ver resultados.
Ajá. Es como el gimnasio también, por eso te hablo de que no hay una mayor disciplina. Uno se va al gimnasio la primera que hace abdominales y se empieza a mirar al espejo y ya quiere ver los Sí, sí, sí. cuadraditos. Ya te comparás con Van Damme, mi compañía. Bueno, Van Damme, la nueva generación ni sabe quién es, pero bueno, era un... Eh, Entonces, es lo mismo, o sea, en un gimnasio yo no voy a ver resultados sino de 2 o 3 meses, pero aparte de lo que hago en el gimnasio, yo tengo que cuidar mi alimentación, lo mismo en el inglés, aparte de lo que hago en clase, tengo que hacer extras, mirando lo que dije, aplicando estos tips, etcétera, etcétera. Sí. Quiero ir finalizando, después te voy a pedir un par de recomendaciones generales. Pero quiero desmitificar algunas cuestiones, ¿verdad? Vos me dirás si es cierto o no, pero por ahí yo escuché una teoría de que dicen, conectate y escuchá durante toda la noche inglés y a la mañana vas a saber ya, tu cerebro va a captar, va, va, va a masticar inglés y en pocos meses ya vas a poder hablar. Y te venden un curso, así que tenés que escuchar durante toda la noche, por ejemplo. Eso no es así, Sí, ¿verdad? O sea, no sé, medio no, ilógico, ¿no? O sea, totalmente. Podría funcionar en algunas cuestiones. Si ya manejas el idioma, te puede funcionar para relacionar. Bueno, inconscientemente algo te va a tocar ahí, pero no vas a aprender, porque el idioma se aprende hablando, si uno quiere comunicarse, ¿verdad? es cierto. Lo Entonces, otro, lo otro que no, me llamó no. la atención es, hay algunos que dicen, bueno, tenés que dedicarle 10 horas semanales, 5 horas semanales, X horas semanales. Capaz que no hay un horario estandarizado, capaz que existe una cantidad mínima por lo menos, pero no se trata, porque es famoso, o sea, vos tenés lunes, martes, miércoles y sabés que el fin de semana tenés que completar 10 horas. ¿Verdad? Y el lunes no hiciste nada, martes no hiciste, miércoles hiciste más o menos una hora, y para el viernes te reventás y haces 7 horas de seguido de inglés, como para decir completé. Eso tampoco sirve, ¿eh? Tampoco sirve. Es como cuando buscas en Google cómo dormir 8 horas en 3 horas. Tipo, cuando te quedan 3 horas, uno quiere hacer todo de golpe, ¿verdad? No, no va a funcionar. Eh, Otra cosa que sí es importante aclarar es que cada persona tiene un ritmo distinto, ¿verdad? En cuanto al idioma, ¿verdad? Para muchos es más sencillo, más rápido, pero porque tienen esas habilidades, porque el idioma es una habilidad, ¿verdad? Que se puede fomentar, que se puede aprender. Para algunos es más rápido que otros, por cómo es esa persona, ¿verdad? Por la característica de esa persona. Entonces, no compararse con nadie, con algún compañero que aprendió más rápido, no es porque se le enseñó de distinto, sino que es porque quizás su habilidad para el idioma es más propenso a aprender que otro. Entonces, seguir con tu programa. Los programas están diseñados para que uno aprenda. Si hay Claro. programas extensos, hay programas intensivos. Y bueno, de acuerdo a tu necesidad, enfocarte en lo que necesitas, ¿verdad? Y cada uno va a entender qué cosas le sirve y qué cosas no, ¿verdad? En el momento de aprender. Fantástico. Y creo que eso es importante porque los programas por algo se hicieron. O sea, gente que pensó, seguramente psicólogos, antropólogos, lingüistas, etcétera, que pensaron en que eso es el material que sacamos y tiene una estructura, tiene una lógica, etcétera. Y caer a veces en el error de decir, yo voy a ser más inteligente, entre comillas, que el libro, ¿verdad? O que el programa. Al final uno se termina perjudicando a sí mismo. Me pareció interesantísimo lo que también comentabas de poder no solamente estudiar el programa de inglés, sino que nutrir con otras posibilidades, una lectura, una película, una conversación. O sea, en todo momento buscar de alguna manera poder desarrollar el idioma, ¿verdad? Porque eso va a traer seguramente cosas muy positivas y uno va a estar mucho más habituado a esto, ¿no? Sí, la clave está en rodearte del Mm. idioma lo más que puedas, ¿verdad? Por eso el que viaja, por ejemplo, a un intercambio y no manejaba el idioma y se fue a un lugar donde le bombardearon de inglés y no tenía opción más que aprender inglés, te viene hablando muchísimo, Es cierto, porque sí. justamente no tuvo otra opción. Mm. Entonces cuando yo me acomodo, y obviamente y me pasa a mí mismo, ¿verdad? Con mi propio hijo, donde yo decía que cuando tenga hijo le voy a hablar en inglés nomás, pero ahora la verdad es más cómodo hablarle de mi lengua nativa, ¿verdad? Ajá. Entonces, al fin y al cabo, mientras más uno se exponga al idioma,
o esté rodeado o inmerso en eso, mucho mejor. Ahí está la clave. Fantástico. Esteban, unas palabras finales que quieras dar a la audiencia agradeciéndote ya por el tiempo que nos brindaste. Nada, agradecimiento por este espacio, por esta oportunidad, doctor, y bueno, estamos acá a las órdenes también para cualquier consulta que tengan y decirles que se puede a todos los que quieran aprender el idioma también. Muchísimas gracias. Bueno, sigamos estudiando inglés, creciendo profesionalmente y en los negocios. Hasta una próxima ocasión. Chao, chao. Hasta luego.